Hola, hola, mis cinéfilos y seriéfilos de corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, y más si son fans del drama, el romance y los giros inesperados. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no cualquier serie turca, sino aquellas que tienen ese ingrediente especial que te hace dudar de todo y de todos. Esas que te enamoran perdidamente con sus personajes y luego te dejan con la boca abierta con sus secretos. Vamos a hablar de esas series donde el romance es tan intenso como una operación de espionaje y donde la línea entre el amor y el engaño es más difusa que nunca. Así que prepárense para un viaje lleno de pasión, intriga y muchas sorpresas. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí o si ya eres de la casa pero aún no te has suscrito, te invito a que le des al botón de suscribirse, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y te unas a esta gran familia de amantes del cine y las series. Ahora sí, que empiece el maratón. Prepárense para un cóctel explosivo de miradas que matan, besos que derriten el corazón y giros de trama que te dejarán con la mandíbula en el suelo. Las series turcas que les traigo hoy no son las típicas historias de amor, no. Aquí el romance es solo la punta del iceberg. Debajo de la superficie, se ocultan secretos, conspiraciones y personajes que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Y ojo, que no solo les vamos a hablar de espionaje a lo James Bond, sino de ese espionaje más íntimo, más personal, donde las emociones juegan un papel crucial y donde los sentimientos pueden ser la mejor arma o la peor trampa. Vamos a empezar con una joyita que combina romance, acción y un toque de drama que te hará suspirar y sufrir al mismo tiempo, Arpoa, o Choque en español. Esta serie, como un torbellino emocional, nos presenta la historia de 4 personajes que, tras un devastador accidente de coche, ven sus vidas entrelazadas de una forma que nunca imaginaron, como si el destino, en su capricho más retorcido, hubiera decidido unirlos por una madeja de casualidades y consecuencias. Tenemos por un lado a Zeynep, una joven abogada que, detrás de su fachada de profesionalismo y determinación, carga con un pasado doloroso, como una herida que nunca termina de sanar. Su historia personal la impulsa a buscar justicia, pero también la convierte en un personaje vulnerable, alguien que anhela el amor, pero que al mismo tiempo teme abrir su corazón a nuevas relaciones. Luego tenemos a Kadir, un oficial de policía que, atormentado por la pérdida de su familia, se ha convertido en un hombre obsesionado por la venganza. Su mirada es fría, su corazón parece de hielo, pero en el fondo, anhela el mismo consuelo que Zeynep, un refugio donde pueda encontrar paz y amor. A ellos se suman Kerem, un joven problemático con un pasado oscuro y una reputación de chico malo, pero que en el fondo esconde un gran corazón, un alma noble que busca redención. Y finalmente, Zembe, una heredera que vive en un mundo de lujos y privilegios, pero que se siente atrapada por las expectativas de su familia, anhelando una vida más auténtica y significativa. ¿Por qué les digo que esta serie es una joya? Porque no solo vamos a ver cómo se forman relaciones intensas y apasionadas entre estos personajes, sino que vamos a ser testigos de cómo todos y cada uno de ellos guarda secretos que, poco a poco, van saliendo a la luz, generando conflictos y poniendo a prueba sus lealtades, como piezas de un dominó que se derrumban en cascada, revelando una red de mentiras y verdades a medias. Aquí, el romance no es un simple cuento de hadas. Es una batalla constante contra los demonios internos y externos de cada personaje, una lucha por encontrar la felicidad en un mundo donde el peligro y la traición acechan en cada esquina. El ritmo es trepidante, la tensión es palpable, casi se puede cortar con un cuchillo, y las actuaciones son de primera, logrando que nos sintamos parte de sus vidas, sufriendo sus dolores y celebrando sus pequeños triunfos, lo que hace que Garma sea una opción perfecta para empezar nuestro recorrido por las series turcas que enamoran y engañan. Y si hablamos de engaños, de secretos que se esconden bajo la superficie, no podemos dejar de mencionar Silla Bellazask, o Amor en Blanco y Negro, una serie que te atrapa desde el primer momento con su atmósfera oscura y misteriosa. Esta serie nos sumerge en la vida de Asl, una joven doctora idealista, una mujer que cree en la bondad de las personas y que está dispuesta a darlo todo por ayudar a los demás. Su mundo de valores e ideales se cruza inesperadamente con el de Ferhat, un asesino a sueldo, un hombre con un pasado oscuro, una mirada que puede derretir glaciares, pero que también refleja un profundo dolor y una falta de esperanza. Imaginen ese contraste, la luz contra la oscuridad, la bondad contra la maldad, la vida contra la muerte, una dicotomía que se refleja en cada escena, en cada diálogo, en cada mirada. Y,
Por supuesto, el amor, ese sentimiento que lo trastoca todo, que desdibuja las líneas entre el bien y el mal, que nos hace cuestionar nuestras propias creencias y valores. Asli y Ferhat se ven obligados a casarse, y a partir de ese momento, comienza una relación tan intensa como peligrosa, un juego de ajedrez emocional donde cada movimiento puede significar la vida o la muerte. A medida que Asli intenta entender a Ferhat y descubrir los secretos que lo atormentan, esos demonios que lo consumen por dentro, él empieza a cuestionar su propia vida, sus propias decisiones y sus propios valores, como si ella fuera un rayo de luz que le muestra un camino diferente al que siempre ha conocido. Aquí no hay medias tintas, el romance es arrebatador, te roba el aliento con cada encuentro, con cada beso, pero también está teñido de dolor, de miedo y de esa constante sensación de que todo puede cambiar en un segundo, como un castillo de arena que se derrumba ante la primera ola. Los giros de guión son inesperados, te dejan pegado a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras que la química entre los protagonistas es simplemente alucinante, capaz de traspasar la pantalla y hacernos sentir cada una de sus emociones. Si ya bellazas que es una montaña rusa emocional que te hará reír, llorar, gritar de frustración, por supuesto, enamorarte perdidamente de esta pareja tan disfuncional como adictiva, como si fuéramos cómplices de su amor prohibido. Es la prueba de que el amor puede surgir en los lugares más oscuros, en los momentos más difíciles y que, a veces, las apariencias engañan, que detrás de una máscara de frialdad y oscuridad, se puede esconder un alma sensible y vulnerable. Siguiendo con esta línea de personajes con secretos, con tramas que te dejan sin aliento y con giros que te sorprenden en cada capítulo, tenemos que hablar de Teşkilat, o El Equipo en español. Esta serie nos traslada al mundo del espionaje puro y duro, pero con ese toque turco que la hace tan especial, tan diferente a otras series del género. La trama gira en torno a un equipo de élite de agentes secretos que trabajan para proteger a su país de las amenazas internas y externas, una lucha constante contra enemigos invisibles y poderosos, una batalla que libran en las sombras. A diferencia de otras series de espías, donde la acción y la adrenalina son los protagonistas principales, Teşkilat se enfoca en los sacrificios personales y emocionales que hacen estos agentes en su lucha por la justicia, las heridas que quedan en su alma después de cada misión, los dilemas morales que enfrentan en cada decisión. No solo vemos cómo se enfrentan a peligrosas misiones, a combates cuerpo a cuerpo y a persecuciones a alta velocidad, sino que también somos testigos de sus dilemas internos, sus relaciones personales y sus luchas por mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida privada, como si fueran equilibristas caminando por una cuerda floja. Y por supuesto, aquí también hay romance, pero un romance que a menudo se ve interrumpido o complicado por los peligros de su trabajo, por las misiones secretas que les exigen estar en alerta constante. No se trata solo de besos apasionados o declaraciones de amor, sino de esos momentos en los que una mirada lo dice todo, en los que la confianza es la base de todo y en los que el amor se convierte en un escudo contra el peligro, en una fuerza que les da la valentía para seguir luchando. Teşkilat es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento, con una trama inteligente, personajes complejos, con motivaciones ambiguas y pasados turbios, y una dosis justa de acción, drama y romance, un cóctel explosivo que te dejará enganchado desde el primer capítulo. Ahora, vamos a adentrarnos en un terreno donde el engaño es la base de todo, donde las mentiras se entrelazan con la verdad y donde la venganza es la principal motivación de nuestros personajes. ¿Azize? En esta serie, conocemos a Azize, una joven que decide buscar venganza por la muerte de sus padres, una tragedia que marcó su vida y que la convirtió en una mujer llena de rencor, de ira y de sed de justicia. Para llevar a cabo su plan, se infiltra en la poderosa familia Alpan, un nido de serpientes donde cada miembro esconde secretos oscuros y ambiciones desmedidas. Pero, como es habitual en estas historias, el destino tiene otros planes para ella. Un capricho que desdibuja sus planes y la lleva por un camino inesperado. Se enamora de uno de los miembros de la familia, Kartal. Este romance prohibido entre una mujer que busca venganza y el hijo de sus enemigos nos lleva por un camino lleno de mentiras, secretos y traiciones, un laberinto emocional donde es difícil distinguir el amor del odio, la verdad de la falsedad. Azize es una serie que te hará cuestionarte la lealtad de todos los personajes, ya que cada uno de ellos tiene algo que ocultar, un secreto que podría cambiar el curso de la historia, y las apariencias pueden ser más engañosas que nunca, como máscaras que ocultan las verdaderas intenciones. El amor y la venganza se entrelazan en una trama que te dejará sin aliento y en la que los giros de guión te sorprenderán en cada capítulo,
Como si cada episodio fuera una nueva pieza del rompecabezas que te dejará sin aliento. Si eres de los que disfrutan con las historias donde los personajes no son lo que parecen, donde las emociones están a flor de piel y donde la intriga te mantiene al borde del asiento, Azize es una serie que no te puedes perder. Y para seguir con esta línea de intrigas palaciegas y amores imposibles, donde el poder y la ambición son los principales motores de las acciones de los personajes, tenemos que mencionar Kurulus, Osman o Fundación Osman. Si bien esta serie está ambientada en una época histórica, en el siglo XIII, las dinámicas de poder, las intrigas políticas y los romances son tan intensos y dramáticos como cualquier otra serie de espionaje, con giros inesperados y traiciones que te dejarán sin aliento. Aquí, Osman, el hijo del gran Ertuğrul, un líder legendario que sentó las bases para el Imperio Otomano, lucha por construir su propio imperio, uniendo tribus y enfrentándose a enemigos poderosos. Pero esta tarea no es fácil, ya que tiene que lidiar con traiciones, conspiraciones y, por supuesto, amores prohibidos, como si su vida fuera un campo de batalla donde cada decisión tiene consecuencias importantes. Kurulus, Osman es una epopeya histórica que combina batallas épicas, escenas de acción que te dejarán sin aliento, con dramas personales y romances apasionados. Un equilibrio perfecto entre historia y ficción que te mantendrá enganchado desde el primer momento. Los personajes son complejos, con virtudes y defectos, y sus relaciones están marcadas por la ambición, la lealtad, y por supuesto, el amor, sentimientos que se entrelazan y que dan forma a una historia llena de matices. Aquí el engaño no solo se presenta como conspiraciones políticas, como alianzas que se rompen y traiciones que surgen en la sombra, sino también como traiciones personales que pondrán a prueba la fortaleza de Osman y de aquellos que lo rodean, como una prueba de fuego que revelará el verdadero carácter de cada personaje. Es una serie que te transporta a otro tiempo, a una época fascinante, pero que al mismo tiempo aborda temas universales como el poder, la ambición, la lealtad, el sacrificio y el amor, que siguen siendo relevantes en la actualidad. Por último, pero no menos importante, quiero hablarles de una serie que combina romance, comedia y un toque de misterio, como un cóctel refrescante que te sorprenderá con su sabor único, Senkal Kapmo, Llamas a mi puerta. A primera vista, esta serie puede parecer una comedia romántica al uso, con sus situaciones divertidas y sus personajes encantadores, pero a medida que avanza la trama, descubrimos que los protagonistas también tienen sus propios secretos, sus propias motivaciones ocultas y sus propios demonios internos. La historia gira en torno a Eda, una joven florista, una mujer independiente y soñadora, que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto, un hombre frío y distante, con un carácter difícil y una vida llena de secretos. Al principio, su relación es meramente profesional, un acuerdo que beneficia a ambos, pero poco a poco, sus sentimientos empiezan a cambiar, como si el destino tuviera una forma caprichosa de unirlos. Y es aquí donde la serie toma un giro interesante, porque descubrimos que Serkan no es tan perfecto como parece, que oculta secretos que podrían poner en peligro su relación con Eda, como una caja de Pandora que es mejor no abrir. Senkal Kapm es una serie que te hará reír y suspirar, que te emocionará con sus momentos románticos y que te sorprenderá con sus giros de guión y con la complejidad de sus personajes, que no son lo que parecen y que evolucionan a lo largo de la historia. Es una opción perfecta si quieres disfrutar de una historia de amor con un toque de misterio y una gran dosis de encanto. Una serie que te hará creer en el poder del amor y que te dejará con una sonrisa en el rostro. Bueno, mis queridos cinéfilos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas que enamoran y engañan. Hemos visto cómo el romance puede ser tan intenso como una operación de espionaje y cómo la línea entre el amor y la traición puede ser más difusa de lo que pensábamos, como un hilo invisible que se entrelaza y se desenreda. Hemos explorado mundos llenos de acción, intriga, dramas personales y, por supuesto, muchos sentimientos. Una montaña rusa de emociones que nos ha mantenido enganchados desde el primer momento. Hemos hablado del Arpma, donde el destino une a 4 personas marcadas por el dolor, como una fuerza invisible que los obliga a encontrarse. De Xillabeyazask, donde la luz y la oscuridad se entrelazan en un romance prohibido. Una historia de amor que desafía las convenciones y los prejuicios, de Tezquilat, donde el amor es un escudo contra el peligro. Una fuerza que les da valentía a los personajes para seguir luchando, de Azize, donde la venganza se mezcla con el amor, creando un cóctel explosivo de emociones, de Kurulus, Osman, donde la historia y la pasión se dan la mano, una epopeya que te transportará a otro tiempo y que te hará reflexionar sobre el poder y la ambición, y de Senkal Kapm,
donde el misterio se esconde tras una fachada de comedia romántica, una historia que te hará reír y suspirar. Todas estas series tienen algo en común, nos muestran que el amor no siempre es fácil, que las personas guardan secretos, que las apariencias pueden engañar y que la vida es una montaña rusa de emociones. Pero también nos recuerdan que, a pesar de todo, el amor puede surgir en los lugares más inesperados, en los momentos más difíciles y que, a veces, es el único capaz de vencer a la oscuridad, de iluminar nuestras vidas y de darnos esperanza. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo para ustedes. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que combinan romance y espionaje, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber y que te mantienen al borde del asiento. Así que si conocen alguna otra que crean que vale la pena mencionar, no duden en dejarla en los comentarios. Me encantaría leer sus recomendaciones y saber cuáles son sus series turcas favoritas, porque la comunidad de cinéfilos y seriéfilos es una gran familia donde todos compartimos nuestra pasión. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, familiares y con todo aquel que ame las series que te hacen suspirar y cuestionar todo al mismo tiempo y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del cine y las series. Su apoyo es muy importante para nosotros. Así que, ya saben, a maratonear se ha dicho y a disfrutar de estas historias que nos hacen suspirar, que nos hacen cuestionar todo al mismo tiempo, que nos emocionan hasta las lágrimas y que nos muestran el poder del amor en todas sus formas. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima, amantes del drama, del romance y de las series que te dejan sin aliento.